Bueno, chicos, buenas a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a seguir con el video de la nomenclatura, que es lo que más peso aquí en esta parte. Es importante recordar qué elementos son metales, qué elementos son no metales, cuáles son los números de oxidación. Ahora, recordemos, los metales poseen números de oxidación positivos. ¿Ok? Los no metales poseen números de oxidación negativos y positivos. Por lo que hay que tener mucho cuidado, chicos, porque dependiendo de dónde está el no metal, se va a comportar o positivo o negativo. ¿Estamos bien? Entonces, tomar eso en cuenta. Muy bien, que no se les olvide. Ahora, empezamos con el primer tipo de compuestos, que en este caso serían los óxidos metálicos. Muy bien, ese sería el primero. Ok. Los óxidos metálicos, ¿a qué les suena? Los óxidos metálicos, ¿a qué les suena por ahí? Están formados por metal, ¿verdad? Y por óxido, oxígeno, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Compañeros, los óxidos metálicos están formados por un elemento que es metal, o sea, ya ustedes saben quiénes son metales, el sodio, el litio, el hierro y el oxígeno, ¿ok? Cada vez que ellos se junten van a formar un óxido metálico. ¿Qué sistema de nomenclatura para nombre largo van a usar? Van a usar sistema Stock, o sea, números romanos. Ahora, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno siempre? No sé si se lo saben, es el -2. Y los metales siempre son todos positivos. Muy bien, ahí están algunos metales, ¿verdad? Vean los que tienen un único número de oxidación y vean los que ya tienen varios. Muy bien. Ahora, ¿cómo se arma la fórmula química de un óxido metálico? En la primera posición siempre va a ir el metal y en la segunda posición siempre va a ir el oxígeno, ¿ok? Y si se toca simplificar, se simplifica. Ejemplo, vamos a ver. Entonces sería como óxidos metálicos. Ujú. Dentro de esos óxidos metálicos tenemos lo que son, por ejemplo, hablemos de, podría ser, vamos a ver, podría ser calcio, que es +2, y oxígeno, ¿cuál era el oxígeno? -2, ¿verdad? -2. Muy bien. Armemos la fórmula química. ¿Cuál es la fórmula química entre estos dos? En primera posición, ¿quién va? En la primera posición va el metal y en la segunda el oxígeno. Ujú. Entonces, en primera posición quedaría el calcio y en segunda posición quedaría el oxígeno. Ambos se intercambian número de oxidación y quedarían los dos con un 2, ¿verdad? Muy bien. Pero ese 2 se va a simplificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Ambos tienen mitad y es 1, entonces no se pone, ¿verdad? Sea O. ¿Sí? ¿Estamos bien? Más o menos así se va armando las fórmulas químicas. Perfecto. Muy bien. Ahora, bastante importante es lo que sería el nombre largo de los óxidos metálicos. ¿Ok? ¿Cómo se llama un nombre largo? Bueno, va a ser óxido de metal, siempre va a ser, entonces sería óxido de calcio, óxido de hierro, óxido de cromo, óxido de sodio, óxido de potasio. Pero hay que poner un número romano entre paréntesis, ¿ok? ¿Cuándo se pone el número romano?
el número romano, y para todos los compuestos que llevan sistema stock es lo mismo. El número romano se pone cuando el metal tiene más de un único número de oxidación. Ejemplo, el litio solo tiene uno, el sodio solo tiene uno. Entonces, todos estos que solo tienen uno, incluso el zinc, el cadmio y el aluminio, como ellos solo tienen un único número de oxidación, no se pone el número romano. ¿Cuándo se pone el número romano? En el nombre largo. Cuando son como estos que tienen varios números de oxidación. Ahora, vamos a ver los ejemplos para que se entienda mejor. Muy bien. Sigo con óxidos metálicos. Ok, digamos que tenemos el manganeso. Manganeso, y es porque yo se los estoy diciendo, puede ser cualquier manganeso. El manganeso tiene varios números de oxidación. Entonces sería manganeso más 7. ¿Y oxígeno cuál es? Menos 2. Armémosle la FQ. Bueno, esto va a ser un óxido metálico porque el oxígeno y un metal forman un óxido metálico. Entonces, en primera posición iría el manganeso. Y en segunda posición iría el oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Y el oxígeno. Ambos intercambian número de oxidación, entonces este quedaría con un 2 y este quedaría con un 7. No se puede simplificar, ya quedó así. Ya está la FQ. Ahora vamos con el NL. El nombre largo, recuerde que es óxido de metal, pero en este caso sería óxido de manganeso. Óxido de manganeso. Ahora hay que ver si el elemento metal que yo tengo tiene varios números de oxidación. Vamos a revisar. En definitiva, más 2, más 3, más 6 y más 7. En este caso, ¿qué número está usando el metal? Él está usando el 7, ¿verdad? Como él está usando el 7, se va a llamar óxido de manganeso 7. Ahora, si el manganeso hubiera usado, por ejemplo, el manganeso más 6, ¿qué hubiera pasado? Digamos que ahora es el manganeso también, pero más 6 en vez de más 7. Pues sería manganeso, pero sería más 6. Y oxígeno, menos 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la FQ? De ahí en primera posición va el positivo, sería el manganeso. Y en segunda posición sería el oxígeno. Ambos se regalan número de oxidación, quedaría un 2 y un 6. Pero ambos tienen mitad. Entonces se vuelve se simplifica. Aquí sí se puede simplificar porque ambos tienen mitad. Sería MN o de la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces quedaría MN o 3. ¿Cómo se llamaría el compuesto? El compuesto se llama óxido de manganeso igual. Óxido de manganeso. Pero como yo no usé el 7, yo en este caso usé el 6, ustedes le van a poner 6. ¿Estamos bien? ¿Y por qué le pongo número romano? Bueno, ustedes le ponen entre paréntesis. ¿Por qué se le pone el número romano? Porque el elemento positivo en el metal, en este caso, tiene varios números de oxidación. Ahora veamos el siguiente caso. Vamos a hablar del sodio. Sodio es más 1. Sodio es más 1 y solo tiene un único número de oxidación. Entonces sería Na más 1 y oxígeno menos 2. Claramente van a formar un óxido metálico, entonces sería Na primero y oxígeno. El oxígeno recibió un 1, no se dice, pero el sodio recibió un 2. Listo, ¿verdad? Aquí hay un 1, pero no se pone. ¿Cómo quedaría el compuesto ya finalmente? ¿Cómo quedaría? Esa es la FQ, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el nombre largo? Recuerden que es óxido de metal, sería óxido de sodio. Óxido de sodio.
Y no se le pone número romano. ¿Por qué no se le pone número romano? Porque el sodio solo posee un único número de oxidación. Entonces, solo este. Ahora, veamos el aluminio. ¿Ven que el aluminio solo tiene más 3? ¿Sí? Ujú. Ay, perdón. Vean, por ejemplo, el aluminio. Digamos, el aluminio es más 3 y el oxígeno es menos 2. Entonces, la FQ, ¿cómo quedaría? Se pone primero el positivo, Al y oxígeno. Ambos se regalaron, ¿qué? Al aluminio le quedó un 2 y el oxígeno le queda un 3. ¿Cómo se va a llamar el nombre largo? Óxido de, porque es un óxido metálico, ¿verdad? Porque es un oxígeno y un metal. Entonces sería NL, sería óxido de aluminio y sin número romano. Minio. ¿Y por qué sin número romano? Porque el aluminio solo posee un único número de oxidación, que es el más 3. ¿Ok? ¿Sí? Todos los que lleven sistema stock les va a pasar esto. Con solo que tengan un único número de oxidación ya no se le pone número romano, como estos. En cambio, estos sí. ¿Estamos bien? Muy bien. Esos serían los óxidos metálicos. Ujú. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a ver si hubo más. Bueno, eso sería la presentación, ¿verdad? De los óxidos no metálicos. Ahí les dejo la nota. Aquí hay algunos ejemplos que yo hice, porque no se puede simplificar. Ujú. Porque sí, porque se pone número romano, porque no. Entonces ahí es para que le vayan poniendo pausa y lo ven. ¿Ok? Muy bien. Ya vemos los óxidos metálicos. Ahora vamos con los óxidos no metálicos. Bueno, si son óxidos no metálicos, significa que es un oxígeno con un no metal, ¿verdad? Recordemos, ¿cuál es el número de oxidación de siempre del oxígeno? Menos 2. Entonces, recuerden que los no metales tienen tanto positivos como negativos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma tienen que estar los no metales aquí para compartir con el oxígeno? Si el oxígeno es menos 2, positivo, ¿verdad? Vamos a ver. Están formados por un elemento no metálico y oxígeno. Recordemos que todos los no metales poseen números de oxidación positivos y negativos y el oxígeno es menos 2. Entonces, como nota, este tipo de compuestos van a usar un sistema llamado estequiométrico, que son prefijos, mono, di, tri, tetra, hepta, penta, todos esos. Los elementos no metálicos solo usarán su parte positiva, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Que el carbono puede tener tanto negativos como positivos, solo usamos el carbono. Veamos, por ejemplo, el cloro, más 1, más 3, más 5, más 7. Esos son los que él va a usar para hacer un óxido no metálico. El azufre, el más 4 y más 6. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico y todos esos. ¿Ven? Solo los positivos. Ujú. Muy bien. Ahora, la fórmula química de los óxidos no metálicos. Siempre va a estar primero el no metal, porque es el que va a dar la parte positiva, y segundo el oxígeno. Ujú. Si se puede simplificar, se simplifica. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo va a ser el nombre largo? Bueno, sabemos que es con sistema estequiométrico. Entonces sería prefijo, óxido de prefijo no metal. Ujú. Van a haber unas excepciones también, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, óxidos no metálicos. Ujú. Sería óxidos no metálicos. Ujú. Muy bien. Los óxidos no metálicos
Vamos a ver, por ejemplo. mm, Vamos a ver, por ejemplo, el cloro es un no metal y le vamos a poner el +7 y el oxígeno un -2. ¿Cómo va a ser la fórmula química? La fórmula química va a ser la misma lógica. La FQ sería, en la primera posición va el positivo, entonces sería cloro. Y en la segunda posición, oxígeno. Se intercambian números de oxidación, entonces sería, le regalo un 2 y este le regalo un 7. No se puede simplificar, ahí quedó. Muy bien. Ahora el nombre largo. Recuerden que la presentación, cuando dice que es un nombre largo, sería prefijo óxido de prefijo no metal. Prefijo óxido significa el prefijo que va con el oxígeno y de prefijo no metal. Entonces sería, para hacer aquí el nombre largo en el sistema estequiométrico, va a ser este primero, va a ir en este orden. Este prefijo, luego este elemento, luego este otro prefijo y luego el otro elemento. O sea, sería, ¿el 7 cuál es el prefijo? Hepta, ¿verdad? Entonces sería hepta, óxido de, heptaóxido de dicloro. ¿Sí? Heptaóxido de dicloro. Otro ejemplo, si el fósforo es +5, que es un no metal, y el oxígeno es un -2, por eso hay que saber bien quiénes son metales y no metales, hagámosle la FQ. ¿Cómo sería? En primera posición iría el positivo, ¿verdad? Fósforo. Y en segunda posición iría el oxígeno. Ambos se regalan números de oxidación y sería un 5 aquí, no mentira, el 2 aquí, porque el 2 del oxígeno y el 5. ¿Y cómo se llamaría el nombre largo de este compuesto? Se llamaría pentaóxido de difósforo, porque es fósforo. Pentaóxido de difósforo. Muy bien. Ese sería ese nombre largo. Ahora, si por ejemplo, ahora va a haber un detalle. Hablemos del carbono +4, ¿sí? Carbono +4 y oxígeno -2. Vamos a darle la FQ. ¿Cómo va a quedar esto? En primera posición iría el carbono, ¿no? Y en segunda el oxígeno. Ambos se regalan número de oxidación y va a quedar este con un 2 y este con un 4. ¿Se simplifica? Sí. Se simplifica, sería C, O, y mitad serían 1 y 2. Muy bien. ¿Cuál prefijo lleva el oxígeno? El 2, el óxido. ¿Y cuál prefijo lleva el carbono? El mono, ¿verdad? Pero esta es la nota con respecto a este sistema. En el sistema estequiométrico, cuando la parte positiva, o sea, cuando el que esté dando su parte positiva, en este caso el carbono, quede con un 1, no se dice mono. El único que tiene derecho a llevar el prefijo mono es el oxígeno, el óxido. Entonces, solo el oxígeno puede decir el prefijo mono. O sea, ustedes no van a decir monocarbono, ustedes solo van a decir carbono. O sea, si simplemente ustedes ven que solo queda, si ustedes ven que simplemente en la parte final, el positivo, hay un 1, no se le dice monocarbono en este caso, se dice solo el elemento. Entonces, ¿cuál sería el nombre largo? El nombre largo sería dióxido de carbono. Muy bien. Ese es en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el carbono es +2? Eso cumple para el sistema estequiométrico. Si el carbono es +2 y el oxígeno es -2, agregámosle la FQ. ¿Cómo quedaría la FQ? Primero va el carbono,
Segundo, al oxígeno. Ambos se regalan un 2. Por ende, se van a simplificar. Y la mitad de 2 de cada uno es CO. ¿Cómo quedaría el nombre largo? El oxígeno tiene un 1 y el carbono también. Solo el oxígeno puede decir mono. Entonces sería monóxido de... No monóxido de monocarbono, no. Monóxido de carbono. Punto. ¿Estamos bien? Esa es la única excepción. Cuando la parte positiva se queda con un 1, no se dice mono, se dice el nombre del elemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el no metal que tiene, cuál es el nombre del elemento no metálico que tiene una S? ¿Cómo se le llama? Se le llama azufre. Muy bien. ¿Sí? Ujú. Eso sería por ahí. Vamos a ver. Espero que hasta el momento todo esté yendo bien. Vamos con el tercer compuesto. El tercer compuesto se va a llamar hidruro. Hidruro metálico. Hidruro. Ujú. Muy bien. Los hidruros están compuestos de un ¿a qué le suena? Es hidrógeno. Muy bien. Los hidruros están compuestos de un metal y hidrógeno. ¿Ok? Recuerden que los metales siempre son positivos. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Es +1 y -1. Pero si ya los metales son siempre positivos, ¿qué número tiene que usar el oxígeno? -1. ¿Ok? Muy bien. Usa sistemas stock, o sea, usa sistemas de números romanos. Ahora, recuerden que el número romano solo se pone cuando el metal tiene varios. O sea, ¿cuándo se le va a poner número romano? A todos estos y estos que tienen un único número de oxidación no se le pone número romano. ¿Y cuál número romano se le pone? El que esté usando en ese momento. Vamos a ver. La fórmula química de los hidruros, aquí corrijo, eso es hidruros, no óxidos metálicos. Siempre va a estar en la primera posición el metal y en la segunda el hidrógeno. ¿Ok? En caso de que se pueda, se simplifica igual. El nombre largo de los hidruros se va a llamar hidruro de metal, hidruro de sodio, hidruro de cromo, hidruro de no sé, potasio, hidruro de manganeso, pero hay que ponerle número de oxidación con la misma regla de antes, acordándonos, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Armemos hidruros. Vamos a ver. Vamos a armar hidruros. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen estaño SN más 4 es estaño, es un metal. Y el hidrógeno aquí tiene que actuar con -1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ante eso es importante que se intercambien los números de oxidación y demás. Entonces em, la pregunta sería ¿en qué posición iría cada uno? ¿Verdad? Sigue siendo la misma lógica de siempre. O sea, la lógica es, por ejemplo, se pone en primera posición el positivo, sería el estaño, y en segunda posición se pondría el hidrógeno. El hidrógeno. Intercambian números de oxidación, entonces este quedaría con un 1 y el otro quedaría con un 4. El estaño, SN, tiene varios números de oxidación.
Ujú. Vamos a ver si aquí los tengo. SN estaño. Bueno, aquí no los tengo. Ah, sí, sí los tengo. Serían más 2 y más 4. En este caso, ¿cuál usé? Sí, pues el 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa sería la FQ. Ujú. La FQ. ¿Ok? Muy bien. Entonces, NLL, perdón, el NL recuerden que es hidruro de metal. Entonces sería, en este caso es estaño. Entonces sería hidruro de estaño. ¿Cuál fue el que usé? El estaño 4 porque también hay estaño 2. Entonces sería estaño 4. Entonces ustedes le ponen el número romano que se usó, el 4. ¿Por qué uso número romano? Porque el estaño tiene varios números de oxidación. Ahora vamos con otro. El cesio. El cesio es más 1. Y el cesio solo posee S. Ese es el único que tiene. Y el hidrógeno es menos 1. Los ponemos juntos, el cesio va primero y luego va el hidrógeno. Pero entre ellos no hay ningún número más. Ambos son 1, ambos se regalan un 1. Entonces todo bien. Ahí ambos se dan un 1. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar? Esa sería la FQ. ¿Cómo se va a llamar el nombre largo? Se va a llamar, es hidruro de metal, como se llama cesio, entonces sería hidruro, hidru, hidruro de, hidruro de cesio, hidruro de cesio, y ya. ¿Por qué se llama hidruro de cesio y sin ningún número romano? Porque si ustedes ven la tabla, el cesio, vamos a ver si aquí está, solo tiene un único número de oxidación. Entonces no se pone número romano. ¿Sí? Hablemos del cromo. Un último ejemplo. Del potasio. Potasio es más 1, hidrógeno es menos 1. La fórmula química dice, la fórmula química, que en este caso sería el potasio va primero porque es el positivo y luego va el hidrógeno, ¿verdad? Se intercambian, ambos se regalan uno, no pasa nada. Y el NL sería hidruro de metal, en este caso sería hidruro de potasio. El potasio solo tiene un único número de oxidación, por lo que no se pone el número romano. ¿Ok? No se pone. Muy bien. Sigo. Ahora, vamos con el último, que sería cobre, no, cromo, Cr más 3. E hidrógeno, menos 1. En primera posición de la FQ, pues va el positivo, ¿verdad? Cr. En la segunda posición iría el hidrógeno. Ambos intercambian números de oxidación, el cromo se queda con un 1 y el hidrógeno con un 3. ¿Ok? Ahora vamos con, ¿cómo se llamaría el NL? Bueno, la NL sería hidruro de cromo. Y el cromo sí creo que sí tiene varios. Cromo, el cromo creo que es más 2 más 3. Ah, más 2 más 3 más 6, ajá. Entonces, como yo usé aquí el 3, entonces tengo que ponerle 1, 2, 3. Hidruro de cromo, 3. ¿Sí? ¿Vieron? Fácil, ¿no? Muy bien. Ese sería con respecto
con respecto a los hidruros. Ujú. Muy bien. Vamos con, ay, perdón, el último de este video, ¿qué sería? La sal binaria. Ujú. Sal binaria. Ujú. Bueno, las sales binarias, vamos a ver. Ujú. La sal binaria, ok, ¿de qué va a estar formada? La sal binaria va a estar compuesta de un elemento metálico, o sea, va a ser la parte positiva, y un elemento no metálico. Entonces, recuerden, los no metales están formados por números de oxidación positivos y números de oxidación negativos. Cuando un elemento no metálico use un número de oxidación negativo, se le va a llamar no metaluro, o sea, se va a llamar un ururo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que se va a llamar, por ejemplo, en vez de cloro, se va a llamar cloruro. Entonces, lo que quiero dar a entender es que si en la primera posición recuerden que va la parte positiva y en la segunda la parte negativa, ¿verdad? Si el cloro está en esta posición, va a tener un nombre. Si el cloro está en esta posición, va a tener otro nombre. Si el cloro está en la primera posición, se va a llamar cloro. Pero si el cloro está en la segunda parte, que es la parte negativa, va a llamar cloruro. ¿Ok? Cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, selenuro, etcétera. ¿Ok? A esos que son negativos también tienen otro nombre, se le llama radical simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Ven? Los números de oxidación de los elementos metálicos son los mismos y aquí están los ururos. Fluoruro, cloruro, bromuro, nitruro, carburo. ¿Ven? Vean los números de oxidación. Negativos. ¿Ok? Es la parte negativa. Está importante aprendérselo. Usa sistema stock. Como usa sistema stock, significa que usa números romanos. Recuerden que los números romanos solamente aplican con elementos que tienen varios, con estos no, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? No metaluro de metal. Y el número romano. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para entender pues mejor. ¿Ok? Espero que aquí se esté entendiendo bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Bueno, ya sabiendo eso que está así, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero, de la sal binaria. Si yo tengo sodio más 1 y tengo el, el sodio más 1 y tengo el cloro menos 1, recuerden que si el cloro está negativo ya no se llama cloro, se llama cloruro, ¿verdad? Entonces, armemos la fórmula química. La fórmula química es igual. En la primera posición va el positivo, que sería el sodio, y en la segunda el negativo, Cl. Como ambos se regalaron un 1, no se pone nada. Esa sería la FQ. ¿Cómo se llamaría el nombre largo? El nombre largo se llamaría. No, se dice que es no metaluro de metal. Entonces, ¿quién es el no metaluro? Del cloro, cloruro. Sería cloruro de sodio. ¿Lleva número romano? No. Porque recuerden que el sodio, en este caso el sodio tiene más de un número de oxidación. Digo, perdón, tiene un único número de oxidación, por eso no se pone el número romano. Y esa es la sal con la que uno hace el huevito, el manguito y demás. ¿Sí? ¿Sí? No metaluro de metal. Muy bien. El siguiente ejemplo podría ser como el caso de carbono
Bueno, el magnesio, no lo confundan con manganeso, el magnesio más 2 y el carbono es menos 4. ¿Ok? Ya no se va a llamar carbono, ¿verdad? Se va a llamar carburo. ¿Ok? En primera posición iría el positivo, magnesio, en segunda iría el carbono. Ambos se regalan, ¿verdad? Ahora, el magnesio recibió un 4 y el carburo un 2. Se simplifica, ¿verdad? Ambos, la mitad de lo del magnesio, de la mitad de 4 son 2. Sería 2. Y la mitad de lo del carbono es 1, ¿sí o no? Entonces la mitad de lo del carbono es 1. ¿Y cómo se va a llamar el nombre largo? Bueno, eso sería la FQ. El nombre largo se va a llamar, bueno, esto es carburo, porque es no metaluro de metal. Sería carburo de magnesio. ¿Llevará nombre largo? Vamos a fijarnos. No, porque solo tiene un único número de oxidación. Así quedó. ¿Sí? Muy bien. Ese sería en ese caso. Vamos a ver. Vamos a jugar con el plomo más 4 y el azufre menos 2. Si ustedes ven el azufre, ya no se va a llamar azufre, ¿verdad? Se va a llamar sulfuro. Ok, en la posición 1 va pues el plomo. Ujú. Y en la posición 2 va el azufre. Se intercambian números de oxidación. Este quedó con un 2 y este queda con un 4. Se simplifica. Entonces sería PB sin nada, S2. Ujú. ¿Cómo se llamaría la obra aquí? Bueno, se va a llamar sulfuro, porque no es azufre, es sulfuro de plomo, sulfuro de plomo, y como vamos a revisar si el plomo tiene varios, ¿sí? Tiene varios. Entonces habría que suponer cuál fue que se usó. En este caso, el plomo que se usó fue el plomo 4. Usó plomo 4, entonces ustedes ponen 4. Sulfuro de plomo, 4. Ujú. ¿Por qué se pone número romano? Porque en este caso ya se ocupó, ¿sí? Porque el elemento metal, como el sistema stock, como el metal aquí ya tiene varios números de oxidación, entonces sí se pone. Ujú. Talio, oro, AU. Si usamos oro más 3 y usamos nitruro menos 3, ¿qué se va a formar? Bueno, en primera posición, en la FQ, iría en la primera posición el oro. En la segunda posición iría el nitrógeno, que se convierte en nitruro. Ambos se regalan un 3, entonces se va a simplificar a AUN. Ujú. ¿Cómo sería el nombre largo? No metaluro de metal, sería nitruro, nitruro de oro. ¿Cuál fue el oro que usamos? Oro 3, ¿no? 3. Nitruro de oro 3. ¿Sí? Chicos, y este sería como la comprensión de este tema, ¿verdad? Aquí ya em, prácticamente esos serían los hidruros.
bueno, perdón, los sales binarias, perdón, sulfuro, cloruro. Entonces ahí están los ejemplos que más se usan. ¿Sí? Son ejemplos de sales binarias, todos estos. Les agradezco la atención, chiquillos, y nos vemos en el siguiente video, ¿verdad? Ojo ahí. Gracias.